referirse allí a la iglesia, a sus miembros, nos contaba la historia, o contaba él la historia de dos personas allí en la iglesia. Una mujer joven y una mujer anciana. La mujer joven tenía un tumor cerebral. Su salud estaba muy afectada. Ella, esta mujer joven, allí en la iglesia, ella no podía caminar, se tenía que desplazar en una silla de ruedas. Pero ella logró y pudo servir en un hospital. La tarea de ella, queridos hermanos, era entrar en cada habitación en la que le permitieran y poder predicar el Evangelio. Poder llevarles gozo a estas personas que de una manera estaban compungidas, tristes, enfermas. Esta querida hermana era alguien que, por decirlo así, se exprimía, hermanos, a sí misma con todas las fuerzas que el Señor le daba, con todas las fuerzas que le quedaban, y se exprimía de una manera maravillosa para poder servir a los demás, a pesar de las condiciones en las cuales estaba. Pero también el pastor hacía referencia a una anciana que sufría de unos dolores crónicos, hermanos, allí en sus huesos, pero era una evangelista con un tacto y agresiva en el sentido de que, hermanos, oportunidad que tenía, a pesar de sufrir de estos dolores crónicos, evangelizaba. Todos los médicos, enfermeras que le daban a ella alguna clase de tratamiento, hermanos, ellos salían evangelizados. Ella no se podía mover mucho. También estaba muy reducida allí en su salud. Hermanos, ella no podía ni levantarse de una camilla, de su cama, ni andar, pero usaba lo que le quedaba de fuerzas para la gloria de Dios. Quiero que tengan ustedes presente y allí en mente estas dos historias, estos dos relatos. Vayamos a Mateo, capítulo 25, versículo 14 al 30. Y a medida que usted lo va encontrando, pongámonos sobre nuestros pies en reverencia a la palabra del Señor. Mateo 25, capítulo 14 al versículo 30. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel,
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. He aquí lo que es tuyo. Malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado dinero y haber yo lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado, tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Tomen asiento, queridos hermanos. Hay muchas cosas que los hombres definitivamente asumen como ciertas y no son otra cosa que una gran mentira. Y una de las mentiras que definitivamente el hombre ha abrazado es creyendo que no tiene a quien rendirle cuentas, que no tenemos que darle cuentas a nadie. Pero hermanos, eso es falso. Eso es un falso, por decirlo así, un falso sentido de libertad. Y hay mucha gente que termina definitivamente creyendo y pensando de que no tiene que rendirle cuentas a nadie y que no habrá mayores consecuencias. Pero eso, ustedes lo saben, que definitivamente es un espejismo. Eso no es cierto. No es cierto, hermanos, que la vida es tuya. Eso no es cierto. Y no es cierto que jamás darás cuenta a alguien. Eso no es cierto. De eso se trata esta parábola, hermanos. El hecho de que nuestras vidas han sido dadas por Dios. ¿Para qué? Para que las administremos para su gloria. Pero de pronto, al mirar esto que estamos hablando, vamos a dividirlo en 3 puntos. Vamos a estudiarlo en 3 puntos. Primero, es muy importante que usted, si está tomando allí apuntes, tenga y escriba estos puntos para que visualice mejor lo que vamos a ver. Primer punto, la vida es una encomienda de nuestro Dios. Segundo, la vida es una oportunidad de servir a nuestro Dios. Y tercero, la vida, tarde o temprano, culminará y habrá que rendirle cuentas a nuestro Dios. La vida es una encomienda, pero también es una oportunidad que tú tienes, pero la vida también culminará y habrá que rendirle cuentas a nuestro Dios. Así que veamos el primer punto. La vida es una encomienda de nuestro Dios. Versículo 14 y 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. En esta parábola, queridos hermanos, se plantea que además de velar, nosotros debemos ser buenos mayordomos y buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Pues viene algún día, y eso lo debemos tener claro, que vendrá algún día en la cual nosotros tenemos que dar cuenta de ello.
de lo que hicimos, el pueblo de Dios, nosotros debemos, hermanos, estar ocupados, debemos de estar trabajando. Y lo que leímos es la historia de un hombre rico, ¿verdad? Y 3 de sus siervos. Este hombre, usted puso allí atención, les da 8 talentos. 5, 2 y 1. Pero empecemos por lo primero. ¿Qué es un talento? ¿Qué es un talento? No es según lo que nosotros estamos acostumbrados o hemos aprendido. No es según el pasaje alguien que sabe tocar guitarra como nuestro hermano Eduardo. No es eso un talento. No es eso un talento. Debemos de tener presente esto. Según el pasaje, hermanos, un talento, vayamos al contexto, y un talento era una medida de peso. Un talento era una medida de peso dependiendo del metal que se pesara allí, tenía cierto valor. Para que podamos entender bien, se dice que un talento equivalía, queridos hermanos, a 6.000 denarios. Seguimos, pero ¿cómo así 6.000 denarios? En la actualidad, hermano William, imaginémonos que un talento equivalía a 20 años de trabajo de un obrero, hermano. Un talento, 20 años de trabajo de un obrero. O sea que estamos hablando de ¿qué? De bastante dinero. Estamos hablando de un dineral, ¿verdad? Hermano, este amo era muy rico. Era muy rico. En su ausencia, él quería que estos 3 siervos pusieran allí su dinero a producir. Pero ¿qué representan los talentos? ¿Qué representa? Sí, como lo he dicho, el talento era una medida de peso, era una moneda, pero el talento representa varias cosas. Y esta parábola significa, hermanos, que Dios nos ha dado a nosotros, a usted y a mí, nos ha dado recursos, nos ha dado tiempo, nos ha dado habilidades, dones, nos ha dado familias. De todo, hermanos, todo lo debemos usar para su gloria. Absolutamente todo lo que el Señor nos ha dado, lo debemos de utilizar para su gloria. Somos administradores de lo que el Señor nos ha dado. Usted es un administrador de lo que el Señor te ha dado. Hermanos, el ser criado en un hogar cristiano ya es un privilegio de por sí, ¿verdad? El saber leer es un privilegio, pero no necesariamente el que sabe leer lo hace para la gloria de Dios. No necesariamente el que ha estudiado, que ha tenido la oportunidad de pasar por un aula a estudiar, todo esto que el Señor nos ha dado tiene implicaciones, tiene consecuencias. El hecho es que todo, hermanos, absolutamente todo lo que hemos recibido viene de parte de Dios. Ténganlo allí muy presente. Dice la palabra del Señor que toda buena dádiva, ¿qué? ¿De dónde procede? De lo alto. Ahora el Señor Jesucristo nos está hablando en el contexto de que Él vuelve otra vez y Él quiere que nosotros hagamos algo con todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos mientras Él todavía está en gloria antes de su regreso. Así que no hay tiempo, querido amigo y querido hermano, que perder para poner a trabajar lo que el Señor ha puesto en tus manos. Por eso nosotros debemos de ser prudentes, debemos de ser sabios con el uso de lo que el Señor nos ha dado. Quizás usted se está preguntando, bueno, pero ¿qué me ha dado el Señor? ¿Será que usted se ha preguntado eso? ¿Pero qué me ha dado el Señor? ¿Usted se ha preguntado eso, Boris? Amén. Ustedes
Quizás usted no se lo ha preguntado porque ya sabemos la respuesta, hermanos. ¿Qué no hemos recibido? Que no sea el Señor. Nosotros, usted, hermanos, no es dueño. Usted es un administrador. Eso lo debemos de tener claro allí en nuestras mentes. Porque hay personas, hermanos, quizás usted dice, no, eso no existe. Hay personas que dicen, lo que tengo yo es porque me lo he ganado. Es que yo me he capacitado, hermano William. Igual, yo he sudado. Hermano, lo que usted tiene, claro, usted se lo ha ganado, pero es que Dios te lo ha dado. Suena mejor, lo que tú tienes es porque Dios te lo ha dado. Este amo, allí este hombre rico, les puso este dinero a ellos. Y se fija allí lo que está ocurriendo. Él estaba esperando que sus siervos, sus empleados, lo invirtieran bien. Vayamos a 1 Corintios 4:7. A mí me gusta que ustedes me ayuden así rápidamente. Y si no lo encuentran pueden ver en la pantalla, pero que lo lean. 1 Corintios 4:7, para que tengamos los pies bien puestos, estemos aterrizados, hermanos. 1 Corintios 4:7, ¿qué nos dice? Porque ¿quién te distingue? ¿O quién tiene que no haya recibido? Y si lo recibisteis, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? Porque ¿quién te distingue? William Bermúdez, qué apellido tan bonito, ¿cierto? Me distingue. Pero, ¿qué más dice, hermanito? ¿Quién te distingue? ¿O quién tiene que no haya recibido? Si no lo recibisteis, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? Hermano y amigo, todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Absolutamente todo. Pero a veces actuamos y tenemos una actitud, como yo les decía, es que yo lo conseguí. A veces tenemos esa actitud, pero ¿de qué te jactas? ¿De qué te jactas? Tú lo recibiste. Nos imaginamos muy respetuosamente al Señor diciendo, este sí es cabezadura, ¿no? Jactanciándose, enorgulleciéndose, ¿es que se dice? Enorgulleciéndose, perdón, de lo que tiene, si es que yo se lo di. Muchas veces actuamos así. Hermanos, debemos ser buenos administradores. Toda nuestra vida, todas nuestras habilidades, las que tú tienes, todas esas oportunidades que has tenido, todos estos recursos, todas estas relaciones, todo pertenece a Dios. Absolutamente todo. Hermanos, debemos ser buenos administradores. Algunos piensan al leer esta parábola que esta parábola es solo para cristianos. ¿Ustedes qué piensan? Que está hablando solo de cristianos. Hermanos, el que piensa así, yo creo que es un error. Porque al final, si usted estuvo allí atento, vemos a un siervo muérgano, ¿verdad? A un siervo inútil allí. A un siervo flojo. Entonces, definitivamente, aquí nosotros aprendemos que todos, absolutamente todos los habitantes de la tierra han vivido y vivirán, han recibido mejor la vida como un regalo de Dios. Absolutamente todo. ¿Quién no ha recibido la vida como un regalo de Dios? Todos, hermanos. Y para Dios debemos administrarla. Dios, el Señor Jesucristo, quiere que nosotros seamos diligentes y que no seamos descuidados para vivir para la gloria de Dios. Siendo que la vida, al usted tener allí esto presente, que la vida es un regalo para Dios, que Él nos la dio, hermanos, para que la administremos para su gloria. Esto me lleva a mi segundo punto. ¿Cuál era el título del primer punto? Es una encomienda, ¿verdad? Él te la ha dado. Administrala bien. Ese era el primer punto.
El segundo punto, la vida que tú tienes es una oportunidad ¿para qué? Para servir a nuestro Dios. La vida es una oportunidad para servir a nuestro Dios. Pero ¿cuándo es que nosotros tenemos la oportunidad de hacer las cosas para la gloria de Dios? ¿Cuándo? Hermanos, mientras estemos vivos. La pregunta es ¿cuándo usted tiene la oportunidad para hacer cosas para la gloria de Dios? Pues cuando esté vivo, hermano. Cuando esté vivo. Mientras nosotros estemos aquí en la tierra. ¿Qué dice el versículo 16? Hablando de los siervos, ¿qué dice? Versículo 16. Ahí nos habla del que había recibido 5 talentos. ¿Qué hizo? Fue y negoció con ellos. Lo mismo el que había recibido 2. Lo mismo hizo, no hizo lo mismo el que había recibido 1, pero cada uno hizo allí una acción. 3 siervos, 2 multiplicaron sus talentos que les dejaron y uno simplemente ¿qué hizo? Lo escondió. Nos llama la atención la energía de estos 2 hombres, de los 2 primeros, la diligencia, ¿cierto? Enseguida pusieron manos a la obra, a trabajar. Hermanos, la vida no es para desperdiciarla. No es para desperdiciarla, sino para usarla para la gloria de Dios. Nosotros estamos desperdiciando nuestra vida. Estamos perdiendo nuestro tiempo. Hermano, millones de personas han vivido, pero no han sabido usar sus vidas para la gloria de Dios. Más bien las han desperdiciado. Millones de personas. Entonces, si los talentos representan las cosas que nosotros dijimos anteriormente, hermanos, el uso de nuestros privilegios para el avance del reino de Dios, hermanos, eso no es una opción. No es si usted lo quiere hacer, es una responsabilidad que usted tiene. Todos somos responsables, absolutamente todos, hermanos, de usar todo lo mencionado para la gloria de Dios. Y algún día tendremos que dar cuenta de ello. La oportunidad, les decía, es para hacerlo ¿cuándo? ¿Cuándo? Mañana, hoy no, mañana me pongo juicioso a administrar bien mi vida. O el martes, después de este puente. Hermanos, ¿usted está seguro que puede pasar en 2 segundos? Usted puede ser tan osado de decir, el lunes ya me ajuicio. El lunes sí voy a, bueno, sí. Estamos resaltando que debo ser un buen administrador, pero después del segundo puente. Hermano, tú no tienes 2 ni 3 vidas. Iba a decir como el gato, pero eso es como una fábula. El gato también tiene una vida nomás. Pero tú no tienes 2 ni 3 vidas, hermanos. Hay una vida para mí, para yo darme todo el placer, para hacer lo que quiero, y dejemos la última para Dios. No, hermanos, no es así. Solo tú tienes una vida y es para hacer la voluntad de Dios. Dice el Señor en Juan 9:4. ¿Quién lo lee rápidamente? Juan 9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Amén. Otra versión dice, nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras sea de día. La noche llega cuando nadie puede trabajar. Hermano, en otras palabras, ¿qué nos está diciendo el Señor Jesucristo? La vida dura tanto, ya, listo. Y después ahí se acabó. Lo que hay que hacerlo mientras esté de día. Aprovechemos la oportunidad que nos está dando el Señor Jesucristo. Eclesiastés 9:10, en otras palabras, también vemos allí. Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniere
a donde vas no hay obra ni trabajo, ni ciencia ni sabiduría. Amén. Usa las fuerzas tú que las tienes ahora. Sirve a Dios con ella. No desperdicies tu vida. No la desperdiciemos, hermanos. Usemos las fuerzas ahora que las tenemos. Y si tenemos pocas fuerzas, utilicémoslas. Tengamos presente las dos historias de estas mujeres. Sirve a Dios con ella. No desperdicies tu vida, hermano, amigo. Es el tiempo de trabajar. En el cielo habrá lugar para descansar, así como lo encontramos en capítulo 14 de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13. Dice: bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Qué versículo tan hermoso, ¿no? Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Hermanos, el cielo será un lugar de descanso, pero aquí no se relaja, hermanos. No nos relajemos. Allí habrá lugar para trabajar también, pero para descansar. Es la oportunidad que tenemos nosotros. Usted tiene una oportunidad, querido hermano, de servir a Cristo. Es el tiempo de servir a Cristo. Esta es la oportunidad. La pregunta es: ¿estás usando bien esa oportunidad que te está dando Dios? Este no es el lugar para descansar, es el lugar para hacer la obra de Dios. Ahora, no todos necesariamente vamos a hacer lo mismo. Se nos ha dado diferentes talentos a cada quien, ¿verdad? Para usar estas palabras de la parábola, hermanos, Dios nos ha dado diferentes capacidades. Dios nos ha dado diferentes privilegios. Quizás Dios nos ha colocado en lugares diferentes, en posiciones diferentes, para que donde estemos allí podamos ser de influencia. Dios delimita la influencia de cada uno de nosotros de una manera soberana, como a Él le plazca, hermanos. Pero absolutamente todos debemos de ser diligentes con los talentos que el Señor nos ha designado, con los talentos que el Señor te ha entregado. Hermanos, no hay nadie sin talentos. No busque excusas. No hay nadie sin talentos. Puede ser que tú tengas en tus manos más talentos que otras personas. Puede ser que tú tengas menos talentos que otros. Pero absolutamente todos somos responsables ante Dios por lo que hacemos con nuestras vidas. Hermanos, algún día tendremos que darle cuentas al Señor, como estos hombres en algún momento determinado le dieron cuentas a su amo. ¿Qué has hecho con lo que yo te di? ¿Tú qué has hecho con lo que el Señor te ha entregado? ¿Qué has hecho? ¿Qué debemos hacer? Hermanos, vivir vidas orientadas por Dios y por el Evangelio. Debemos nosotros de vivir vidas que demuestren que nuestro Señor es el Señor. Debemos nosotros de reflejar en cada una de nuestras vidas que se evidencie que nosotros no estamos desperdiciando nuestras vidas. Allí en Colosenses capítulo 3 versículo 23 dice: todo lo que hagáis, hacerlo ¿de qué? De corazón. No, debemos de hacerlo para el Señor, no para los hombres, ¿cierto? Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Y está hablando allí de trabajo, hermanos, hablándole a sus siervos. Mateo 6:33, ustedes lo conocen, no lo busquen. ¿Qué dice Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más? ¿Qué pasa? Hermanos, todo será añadido.
La pregunta es, ¿estás tú buscando primeramente el reino de Dios y su justicia? Sea honesto. ¿Estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿O estás buscando primeramente tu placer? ¿O estás buscando primeramente tu enriquecimiento? ¿O estás buscando primeramente disfrutar con tu familia? ¿O estás buscando primeramente el grado, la meta, para poder tener una estabilidad y poder garantizar mi futuro? ¿Eso es lo que te mueve a ti? ¿Te hubieras puesto allá? Hermanos, vemos cómo la vida es algo que Dios pone en nuestras manos, ¿verdad? ¿Para qué? Para su gloria. Vemos cómo también nosotros tenemos todos estos detalles que Dios nos ha dado para usarlos, queridos hermanos, y habrá que rendirle cuentas a nuestro Dios. A veces nos olvidamos de eso. Mucha gente se olvida de eso. El día llegó para estos hombres como llegará el día, hermanos, el día del juicio. Allí, el Señor volverá a pedirnos cuentas. Puede haberse ido lejos y tardar mucho en regresar en términos humanos, pero Él regresará, como dice el versículo 19. No lo leamos, pero hermanos, el tiempo que Dios te da a ti es suficiente para que tú lo uses en lo que el Señor te ha mandado. Tú puedes verlo como mucho tiempo, o quizás puedes verlo como poco tiempo, pero Él te juzgará. Él te juzgará conforme a la oportunidad que te dio. Conforme a lo que el Señor te dio, Él te juzgará y nos juzgará a todos nosotros. Algunos los juzgará conforme a 5 que le entregaron, a 3 o a 1. Pero nuestro deber es saber administrar lo que el Señor nos ha dado. Échale cabeza, querido hermano y querido amigo. Quizás en el transcurso de la semana, si el Señor te da esa oportunidad, ¿qué talento tienes tú? Quizás está tan escondido que ni te has dado cuenta que lo tienes. Pero tú tienes un talento. La palabra que todos, hermanos, quisiéramos escuchar es esa palabra tan hermosa que le dijo al hombre de los 3 talentos y de los 2. ¿Qué palabra le dijo? Bien, buen siervo fiel. ¿Y qué le dice? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y aquí es curioso esto. Yo les dije que un talento equivale a 20 años, ¿verdad? De trabajo de un hombre. Y el Señor le está dando 5 talentos a este hombre. Y el Señor dice, en lo poco ha sido fiel. ¿Me entiende a dónde los quiero llevar? Eso me acuerda de un personaje que íbamos, un jefe, y hablando allí con otro decía, se me había olvidado que tenía unos pesitos en Panamá. Se me había olvidado eso, pero una bobada, hablando tenía como 10,000, 15,000 dólares. Entonces yo decía, una bobada. Y una vez hacía yo la conversión a, si fuera el tiempo, 45 millones y ni se acordaba. Pero quiero que vayamos a esto. El Señor, ¿qué está diciendo? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hermanos, para el Señor esto no es nada. Porque Él es el dueño absolutamente de todo. Por eso Él puede decir con eso, sobre poco has sido fiel. Hermanos, el Señor nos va a pedir cuentas de lo que te ha sido entregado. El día del juicio, tú y yo estaremos allí presentes delante de nuestro juez de una manera individual. Hermanos, cada uno hará cuentas a Dios de su vida.
Y ahí no tienes a nadie a quien llamar. Ahí no vas a tener a un abogado para que te asista en esa audiencia. Karen, venga, asístame, ¿qué digo? Hermanos, allí no habrá lugar. Allí el Señor no dijo, bueno, venga el grupo de los talentos, ¿qué hicieron ustedes? No, hermanos, allí fue, ¿usted qué ha hecho con los 3 que le entregué? ¿Qué ha hecho con los 2? ¿Qué ha hecho con el 1? Mire, de forma individual, el Señor nos pedirá cuentas. No por familias. Papá, mamá, vengan a rendir cuentas. ¿Usted qué hizo? Papá, usted, venga ahora sí, dando excusas como el primero. Hermanos, no podrás excusarse del otro, pero es que el otro, Señor, él no dio testimonio, él a mí no me ayudó. No, hermanos, cada uno de nosotros es responsable de lo que se le ha dado. Por eso yo les decía al principio que algunas personas creen en ese espejismo, de que están aquí es por casualidad, y como están aquí en este mundo por casualidad, entonces a la casualidad no hay que darle cuentas. Hay personas que piensan que yo nazco, ¿qué hago más? Reproduzco, me muero y ya todo se acabó, el sufrimiento es acá. No, hermanos, no, mi amigo, no es así. Darás cuentas a Dios por tu vida. Los siervos allí no se pusieron a dar explicaciones, estos buenos siervos. Sencillamente, ¿qué hicieron? Mostraron lo que hicieron, dieron el resultado. Ambos dijeron, he ganado tanto, mire, aquí está. Ambos la tenían clara, hermanos. Tenían clara lo que hicieron para su Señor. Me entregaste 5 talentos, te entrego 10. Me entregaste 2, te entrego 4. Ambos eran conscientes. Hermanos, tú estás siendo consciente. ¿Qué resultado darás en el día del juicio? ¿Qué mostrarás? ¿Qué le dirás al Señor? Los 2 primeros fueron, si pudiéramos decirlo así, de una manera alabados, ¿verdad? Uno, no más que el otro. No fueron por los talentos, yo lo alabé más o lo exalto más porque usted tenía 5, a usted lo exalto menos porque tenía 2. No, hermanos. Eso fue proporcional a lo que Dios les había dado. Los 2 fueron alabados no por la cantidad, sino por la fidelidad. El Señor aquí no tiene presente la cantidad, sino la fidelidad. Y me llama la atención la expresión, en lo poco fuiste fiel. Hermanos, no te dejes entretener, no te dejes desviar la atención de para qué tú vives, para qué fuiste creado. No fuiste creado para perder el tiempo, hermanos, en tonterías, o como decía mi madre, en chucherías, o en trivialidades de la vida. No pierdas el tiempo. Puedes hacer grandes cosas para el reino de Dios. Tantas cosas que hay que hacer, hermanos. Usted puede decir, bueno, ¿yo qué hago con mi talento? Hermanos, ¿hay trabajo en la obra del Señor? ¿Hay trabajo en la iglesia o no? ¿Usted piensa que hay trabajo o no? O quizás usted piensa, no, pero pues que trabajen los de allá. Aquí yo voy a tener el plan B por si me necesitan. Hermanos, ¿usted le va a decir eso al Señor? Yo tuve enterrado mi talento, pero es que no se necesitó, igual ya fulano lo hacía. Hermanos, el Señor, hablándolo en palabras de derecho, algo se le pega a uno, ¿no? Hablándolo en esas palabras, el Señor, cada uno tenemos un proceso, cada uno tenemos un caso. Miremos en la actualidad, las personas que tienen un proceso judicial, muchas y casi siempre es el común denominador en nuestro país, que el caso se cae, ¿verdad? Sabiendo nosotros claramente de que son culpables, pero no está bien fundamentado el caso, ¿y qué pasa? Se cae. Hermanos, en el caso tuyo, en el día del juicio no se caerá, porque Dios va a tener bien fundamentado tu caso. El caso al Señor no se le caerá
Ningún caso. Cada uno recibirá conforme a lo que le fue entregado. Hermano, regálenme 5 minutos para no correr, 5 minutos. Hermanos, este hombre fue un hombre perezoso, ya entrando en el último hombre. Fue un siervo negligente, descuidado, fue un siervo muérgano. No fue obediente a lo que le estaba diciendo. Antes, al contrario, ¿qué hizo, hermanos? Si pudiéramos decirlo, el amo le salió a deber. Le salió a deber literal, porque fue tan irresponsable, fue tan negligente que llegó a ser muy atrevido. Porque quiso darle a entender con estas palabras de que es que usted pide, igual usted recoge donde no siembra. Y eso me dio miedo a mí. Le salió a deber el amo, hermanos. El siervo inútil, llama la atención esta palabra inútil, ¿verdad? Inútil. A veces vivimos la vida pensando que sabemos cómo vivir. Pero esta parábola nos enseña, queridos hermanos, cómo debemos usar nuestra vida. Hermanos, hay miles de excusas que las personas sacan a la hora de trabajar, a la hora de dar resultados. Pero también, así como hay miles de excusas, querido hermano, hay miles de cosas que hacer con lo que el Señor te ha entregado, con el talento que te ha dado. Dice la palabra del Señor que el que quiera salvar su vida la perderá, ¿cierto? Pero si tú la pierdes por Cristo, ¿qué pasa? La ganarás. ¿Realmente estás tú preparado para la eternidad? ¿Estás preparado para el día del juicio? ¿Estás preparado para el resultado de tu proceso y de tu caso? Hermanos, aprovecha las oportunidades que te ha dado el Señor. Aprovecha absolutamente todo. Reconoce que lo que tienes te lo ha dado el Señor. Y al reconocer, todo lo vas a hacer para la gloria de Él. Hermano, la posición que tú tienes, tu personalidad. Tú tienes una personalidad extrovertida, te ríes de todo. Hermanos, utiliza para la gloria de Dios. Si tú eres introvertido, utiliza eso para la gloria de Dios. Todo, absolutamente todo. Podemos utilizar nuestras vidas para la gloria de Dios. ¿La estás utilizando para la gloria de Dios? En el tiempo que Él nos lo ha asignado, sean muchos años, como les decía, o sean pocos años, hermanos, dedícalos para la obra. Aprovecha bien el tiempo, como dice Eclesiastés, porque los tiempos son malos. Y sabiendo que los tiempos son malos, hermanos, nosotros a veces nos dejamos envolver por trivialidades. Muchas cosas nos distraen. El pecado nos distrae. Y ahí estamos nosotros envueltos en muchas tonterías. Nos dejamos envolver en nuestros hobbies, en nuestras profesiones. Y nuestro talento pasa a un segundo plano. Hermanos, el pecado nos atrapa y nos impide servir a Cristo como debemos servir. Debemos ser como aquellas dos hermanas. Allí piense en estas dos hermanas. El pastor decía, al ver estas historias de estas hermanas que han sido un ejemplo para nosotros, y decía, Dios parecía multiplicar un aspecto de los dones que les había dado a aquellas hermanas. A medida que pasaba el tiempo y sus condiciones de aquellas mujeres empeoraban, hermanas, ambas crecían más y más en gracia y dulzura de carácter. Y este don, este talento, se iba disminuyendo, pero ellas iban trabajando. Trabajemos en el Señor, hermanos. Trabajemos para el Señor mejor, en lo que Él nos ha dado.
¿Estás preparado para rendirle cuentas a Dios?